Bienvenidos a la Roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre venceré. Hola, muy buenos días a todos. Tengan una bienvenida a este nuevo mensaje del día de hoy. Claro que sí, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy complacidos de poder hacer esto. Ya tenemos un objetivo, ya tenemos como un propósito para estos mensajes. Y ojalá les sirva a ustedes, pero le hemos orado al Señor y el Señor nos ha mostrado de que esto que estamos haciendo es una herencia. Es como no podemos dejarles plata a los hijos hasta ahora porque pues no hay plata para dejarles dinero, lo material, pero sí queremos dejar el día que nos vayamos de aquí como esta herencia, decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la familia que vienen adelante de que esto es un regalo, que con mucho amor lo hacemos para que ellos algún día puedan edificarse. Cada día las cosas son más difíciles, cada día hay más apostasía, hay más cosas que se hablan diferentes y como se han cambiado todas las cosas, es muy difícil encontrar una palabra honesta, sincera y sin ningún tipo de, digamos, de prebenda o de algo escondido, ¿no? Esto lo hacemos de corazón y lo estamos haciendo para que nuestros nietos algún día, Dios lo permita, si es que no nos hemos ido todos ya y Cristo ha venido por su iglesia, pues que ellos puedan entrar a estos videos y poder aprender de lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Amén, así es. Y bueno, esperamos que, lo decía mi esposo, que también sea de bendición para ustedes como lo está haciendo para nosotros. Bueno, en la pasada lección que dimos, estábamos hablando, no nos cansemos de hacer el bien. Así fue como titulamos ese anterior mensaje. Ya sabes, si no lo has visto, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube. No nos cansemos de hacer el bien. Allí estuvimos hablando acerca de que, a pesar de que las circunstancias y de los resultados que quizás esperemos, pero no estamos viendo, que esperamos, debemos siempre aprender y aprender de la mejor fuente, que es de los ejemplos que nos dieron grandes personajes que están nombrados en la Biblia. En el libro de Hebreos a estos personajes se les llama los héroes de la Biblia, los héroes de la fe, ¿verdad? Quienes, a pesar de no ver, de no vivir lo que Dios les había prometido, ellos siguieron confiando en Él y haciendo lo que tenían que hacer. Solamente estaban esperanzados más en esa ciudad celestial, en lo que venía más adelante, que en las cosas de este mundo. Las recompensas del cielo. Eso. Y no es tanto ellos sabían eso, ¿no? De las recompensas en el cielo. Y mira que hay algo bonito, porque es que ellos también tenían promesas, ¿sí? Pero ellos no estaban pegados de las promesas. O sea, es como cuando uno le dicen, vea, el Señor lo va a bendecir a usted y le va a dar dinero. Entonces usted a toda hora pendiente a qué hora va a llegar el dinero, a qué hora va a llegar el dinero. No, a ellos no les interesaba esas promesas tanto como el querer agradar al Señor independientemente de que llegaran o no llegaran. Exactamente.
Y miren, ellos seguían haciendo las cosas, tú lo decías, pero siempre esperanzados más en esa ciudad celestial que va a venir y no en las cosas de este mundo, ¿no? Tenían muy presente eso de que Dios recompensa en el cielo, pero muchas veces también lo hace aquí en la tierra, No, claro. siempre lo hace aquí en la tierra. Porque también en la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si yo cosecho, como siempre le hemos dicho, un grano de maíz, pues me va a salir no un maíz, sino muchas mazorcas con muchos maíces, y eso es la siembra y la cosecha. Exacto. De igual manera es en la parte espiritual. Lo que nosotros cosechemos, eso vamos a sembrar. Lo que sembremos, Bueno, que eso, eso vamos a cosechar. Así es, porque miren, cuando nosotros nos paramos firmes y hacemos lo que Él mismo nos dejó escrito en su palabra, es que Él no dijo, no, pues hagan ahí que crean lo que yo les digo. No, es lo que está escrito en su palabra. Él nos dejó un manual de vida. Entonces, si nosotros hacemos eso, hacemos lo correcto, vamos a ser bendecidos también aquí en la tierra, y por consecuencia, tú lo decías ahora, de nuestras buenas siembras, de nuestros buenos actos, esa obediencia, sobre todo esa obediencia a Dios, el resultado va a ser en bendición. Amén. ¿Y qué pasa? Que obtendremos no solo la recompensa por hacer el bien, sino que tendremos la complacencia de Dios, hacerlo sonreír. Amén. En ese mensaje que de no nos cansemos de hacer el bien, estuvimos hablando sobre el Sermón del Monte. Hablamos sobre las bienaventuranzas, dijimos que en otras palabras es doblemente bendecidos, donde los pobres de corazón, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. El resultado, según el mismo Cristo, es que el reino de los cielos les pertenece. Amén. Es lo más hermoso que pudimos haber leído. Amén. También vemos, hay una historia muy bonita que es de la vida real, que se puede relacionar un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Y nos muestra también esto. Y es de un atleta que participó en unos Juegos Olímpicos por allá como en 1900. Este atleta se había preparado y él competía, era en los 100 metros. Resulta que cuando organizan y él va a ver la competencia de esos 100 metros, está dada para correrse un día domingo. Entonces, él se negó a correrla porque para él el domingo es el día del Señor y era para él un día sagrado. Él tenía muy firme su fe en esto y dijo, no, yo no voy a competir porque es el día del Señor y yo honro a Dios el domingo y para mí ese día es sagrado, no voy a correr. Entonces, pues su entrenador, toda su comitiva tratando pues de convencerlo, él no fue posible. Y al ver que él estaba como tan decidido a no correr, entonces le dijeron, pues bueno, ya que estás aquí y no vas a correr los 100 metros, ¿por qué no entras a la competencia de los 400 metros? Él dice, no, pero es que yo no estoy preparado para eso. Yo me he enfocado solamente en correr los 100 metros. Entonces le dijeron, no, pues igual, pues si no vas a ganar, pero igual pues vas a participar, no va a ser como en vano tu venida aquí a los Juegos Olímpicos. Bueno, de tanto así lo convencieron y en realidad él corrió esa competencia de los 400 metros. Y para sorpresa de todos, este atleta ganó la competencia de los 400 metros. Y no solo eso, fuera de ganar, también impuso un nuevo récord. Entonces, aquí lo que estamos viendo es claramente cómo el Señor recompensa a este atleta, porque por pararse firme. ¿Y qué pasó? Que fue doblemente bendecido.
aquí en este mundo. Aquí lo estaba buscando, se llama Eric Liddell. Ajá, ganó el oro de los 400 metros de los Juegos de 1924. O sea, es una historia verídica y aquí podemos ver cómo la firmeza de ese hombre fue recompensada, fue doblemente recompensada. Dice que él se niega a correr el domingo. Un domingo y pierde la oportunidad de ganar en los 100 metros, pero ganó los 400 metros y fuera de eso impuso un nuevo récord. Entonces ahí vemos que también se puede ser bendecido en este mundo, doblemente bendecido. Claro, porque cuando nos paramos firmes, que tú lo decías antes, cuando leímos cuando leímos el Sermón del Monte y estábamos leyendo precisamente, dice que los que son de corazón limpio, trabajan por la paz, que son pobres de corazón, humildes de corazón, todas estas personas que se paran firmes con el Señor tienen esa recompensa porque Dios se agrada de ellos. Es que algo bonito y muchas veces lo decimos, ¿no? ¿Cómo hacemos sonreír a Dios? Yo creo que Dios lo hacemos sonreír cuando nosotros nos vemos tentados en algo que nos apasiona, que nos gusta o que nos conviene, pero por obediencia a Él, por agradarlo a Él, no lo hacemos. Entonces ahí estamos haciendo sonreír a Dios. ¿Cuál es la recompensa de eso? Pues que Dios no es deudor de nadie y Dios nos bendice de otra manera. Entonces muchas veces estamos esperando, por decir algo, como este atleta estaba esperando ganarse la de oro en los 100 metros, pero no pudo, pero entonces Dios le dio otro récord, le ayudó en eso porque él no tenía experiencia en los 400 metros, y es muy diferente. No se había preparado para los 400 metros. Y los que hemos corrido, los que hemos sido atletas, nos damos cuenta de que una carrera es muy diferente, las estrategias y digamos el tiempo. Para uno correr 100 metros, uno ya sabe que la distancia es casi una cuadra y uno toma un determinado aire y pone un ritmo de velocidad para uno aguantar los 100 metros. Pero cuando uno nunca ha corrido una 400 metros, que es una vuelta al estadio, uno tiene que calcular el aire, la velocidad, para no llegar, por decir algo, a los 300 metros sin aire o 350 metros, y resulta que el que sí supo tiene aire para la meta final. Entonces no es tan fácil, pero Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da la capacidad, porque muchas veces cuando nosotros agradamos a Dios, pues Dios nos ayuda en otras cosas. Así es. Entonces ahí están, amigos. Vamos a ver, queremos agradar a Dios, queremos ver esas bienaventuranzas, esa doble bendición, esa medalla de oro. Bueno, entonces entremos pues a nuestro tema del día de hoy, que tiene como título ¿Atendemos las señales? Vamos a ver cómo estamos. Estábamos hablando con un pariente que fue sometido a una fuerte operación de corazón. Nos sorprendió pues algo que nos dijo en el tiempo que pudimos hablar con él, y es que él hacía mucho tiempo estaba presentando síntomas pues de una persona que sufre del corazón, de problemas cardíacos, que era pues el demasiado cansancio, y pues ¿qué escuchábamos? Que él esto se lo atribuía al trabajo, que era culpa del trabajo. La falta de oxígeno, se agitaba con facilidad, pero pues eso decía que de pronto no, eso era por la gordura, de pronto estaba con algo de sobrepeso, que los dolores en los brazos, incluso la frigidez en su mandíbula, pues eso se lo atribuía de pronto al estrés, de muchos compromisos, tensión, en fin. Toda esta conversación... Un problema muscular. Ajá, exacto. Toda esta conversación con él nos llevó a analizar que así como él estaba presentando esos problemas, pues antes de que el médico le diagnosticara esto... Que estaba recibiendo unas señales. Estaba recibiendo, sí, las señales. Y ya cuando el médico, pues, le da como ese diagnóstico, tanto que tuvieron que hacer una operación de corazón abierto, ¿no? Entonces miremos de que así muchas veces nosotros hacemos lo mismo.
con la salud, con situaciones que se nos van presentando en la vida y que se van convirtiendo en algo a lo que nosotros le decimos, no, es normal, Sí. es muy normal. Sí, porque es que son señales que nos van llegando, y no solamente como en este caso de la salud, sino también en estados, digamos, en un trabajo, en una relación de pareja, en una relación con los hijos. Muchas veces, no, es que todos los muchachos son así, o es que ya nos acostumbramos a que con mi esposa nos tratamos así, y empiezan a haber señales que nos están tocando la puerta. Mire, lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando a uno le da fiebre, la fiebre es uno de los síntomas buenos que uno tiene como una advertencia, como una señal, una alarma de que algo no está funcionando, de que hay una infección, de que hay algo que tiene que uno revisar. Así como cuando uno maneja un carro y le sale un bombillito, ¿sí? El check engine. Entonces uno dice, bueno, algo está fallando. Entonces son señales que muchas veces hacemos caso omiso, así como nuestro pariente, que desafortunadamente tuvo que llegar hasta ese punto porque de pronto no se le prestó atención en el momento debido, porque simplemente uno, o él en ese momento, él pensaba que eran otras circunstancias y no que era esta grave situación que estaba viviendo de salud. Sí, pero mira, igualmente espiritual, en la parte espiritual nos vamos acostumbrando a muchas cosas que según la palabra de Dios no están bien. Incluso, así llevemos mucho tiempo de conocer a Dios, estemos asistiendo a una iglesia, siendo parte de ella, tristemente eso se nos convierte en una costumbre religiosa, hacer las cosas de Dios. Como cuando nos acostumbramos en nombre del Señor a mentir, a juzgar, a criticar, a ver los errores de los demás, ¿no? Porque todo el mundo lo hace, porque es normal, y no es chisme, no, es que estamos simplemente informando para que oremos por esa persona. Y mira que esto es muy recurrente en la Biblia, cuando nos muestra las confrontaciones que tenía Dios con los fariseos, porque los fariseos eran eso, o sea, eran personas que se mostraban muy puras, muy espirituales, pero resulta de que ellos juzgaban a todo el mundo, pero nunca se miraban para hacia adentro. Entonces es bien interesante eso que tú dices, porque en lo espiritual yo creo que es de las partes más delicadas que hay. Muy delicado. Claro, porque es que cuando lo que hablábamos, cuando es físicamente empiezan a ver estas señales, ¿no? Empieza a ver la señal de que la fiebre, o que está enfermo, que está uno cansado, que uno está sintiendo eso, dolores o cualquier cosa, cualquier señal de esa, pero espiritualmente nosotros de pronto no estamos sintiendo nada, creemos que estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo correcto, y entonces empezamos a, lo que tú dices, a murmurar, a juzgar, a ver. El chisme santo. Sí. Ajá. Que es para que oremos. Para que oremos, pero resulta de que estamos tratando de decirlo, y de eso caemos todos. Porque no es solamente que los fariseos de la época de Jesús, no, nosotros igual muchas veces pasamos por fariseos porque somos igual de tercos y llevamos mucho juicio también contra otras personas y tristemente a veces, a pesar de que espiritualmente también hay señales, no las vemos. Y como no las vemos y como estamos llenos de religiosidad, entonces pasamos por alto todas esas cosas y pasamos por ese estado de religiosidad, que es lo único que se puede decir. Sí, también nos ponemos a pensar en personajes cristianos, cantantes, pastores, muchas veces, que han caído en pecado. Y también ver cómo muchos ministros han juzgado a estos cantantes, personas, inclusive llegando al punto de vetar sus canciones, las canciones de estas personas en sus iglesias, olvidándonos, porque pronto hasta nosotros mismos lo hemos hecho, olvidando cuando la palabra del Señor nos dice otra cosa. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 6 del 1 al 10. Veamos lo que el Señor nos dice. Gálatas 6 del 1 al 10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado.
ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Uy, qué tremendo, ¿no? A ver, ¿por qué decimos esto? Porque es que muchas veces cuando creemos que estamos muy bien, muchas veces estamos peor. Y cuando nos sentamos, nos ponemos allí en esa silla de los acusadores, estaríamos cayendo en un pecado muy grave, porque no nos estamos examinando, sino que estamos juzgando a otros. Quizá esa persona que pecó se da cuenta de su condición de pecado, le pide perdón a Dios y ya él está alineado, ya él arregló sus cuentas con Dios. Pero nosotros, ¿qué pasaría con nosotros que estamos sentados todavía en esa silla de acusadores, creyéndonos mejores, sin pecado, sin la más remota posibilidad de restaurar nuestra comunión con Dios? Mira que hay una canción también que habla de esto y es bien bonita, de René González. René González, me fascinan sus canciones porque son casi que una prédica en cada canción, y dice: después de la caída, ¿quién viene? ¿No? Después de la caída todo el mundo te da la espalda. Dice: después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a acusar, después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, y es la virtud de perdonar. Nosotros, el Señor nos perdonó todo y no nos juzga y no nos pone con el dedo acusador, pero nosotros sí hacemos eso con muchas personas. No tenemos la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, sino que empezamos a juzgar con el dedo. Entonces, eso es una señal. Cuando nosotros estamos juzgando a otras personas, estamos sentándonos en una silla que no nos pertenece a nosotros. Exactamente. Porque el único que puede juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios sí es santo y Él no ha cometido ningún pecado nunca. Pero nosotros no, nosotros somos pecadores. Porque cuando nosotros nos sentamos en esa silla a juzgar el pecado del otro, o sea, muchas veces lo estamos haciendo no plenamente consciente, ¿no? Porque de pronto estamos viendo la paja en el ojo de los demás, pero no estamos viendo esa gran viga que tenemos en los nuestros y que no nos deja admitir que lo que estamos cometiendo es un error. Mira lo que sigue esta canción: de ¿quién somos para estar condenando? ¿Quién somos para estar condenando si nuestra condición nos delata? Que somos imperfectos, propensos a fallar. ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia? Nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Wow. Es verdad. Y lo más triste de todo es que cuando uno hace eso, uno se está creyendo mejor que la otra persona. O sea, el pecador es usted, no yo. Es que mire lo que hizo, es que es... Entonces, esa persona de pronto, ese juicio que yo hago de pronto le sirve. Claro, porque y lo lleva a restaurar su comunión. Claro, y restaura su comunión, y yo sigo ahí. Sigo engañado, sigo juzgando, sigo lejos de Dios, porque simplemente estoy ciego. Me está dando una señal que el Señor me está mostrando hoy en día. Si yo estoy juzgando, mirémonos, revisémonos. De pronto es una señal de que estamos alejados de Dios y tenemos que restaurar esa comunión. Muchas veces de pronto nosotros decimos: pero es que yo oro, es que mire que yo hago las cosas bien, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto y lo otro, y no recibo bendiciones, o me siento mal, o me siento como que el Señor no me escucha, y resulta de que es que estamos alejados de Dios porque estamos sentados en el banco del acusador, y resulta de que por eso nosotros estamos retirados de Dios, y esa es de pronto la situación en que muchos vivimos por largas temporadas, porque no caemos en cuenta que tenemos que arrepentirnos de eso, que también es un pecado. Nosotros no podemos juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Y en el momento en que nosotros juzgamos, hacemos así, hay un dedo señalando al otro, pero hay 1, 2, 3, 4 dedos señalándome a mí. Yo tengo igual las faltas de otra o más, o muchos más. Sí, señor. Bueno, vamos a una historia de la Biblia donde apenas estaba empezando la iglesia de Cristo, ¿no?
dos personas que eran muy devotos, que tenían muy buenas intenciones de ayudar en el ministerio económicamente, dos personas que prometieron dar todo el dinero de la venta de una propiedad que tenían, que les pertenecía. Entonces vamos a ver también lo que Pedro les dice, ¿no? Cuando el Espíritu Santo... Leámoslo. Vamos a leerla. Sí, leámoslo mejor. Vamos a leer Hechos 5 del 1 al 10. Dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y le llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esa manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Imagínese qué tal que ahora a uno le pasara eso, ¿no? Cada que uno mintiera o hiciera algo, no habría iglesia en ese tipo. ¿Ah? Mire, a medida que van pasando los años, vemos, ¿no?, cómo nos acostumbramos poco a poco a este mundo, en la forma de actuar. Sin darnos cuenta vivimos una mentira y muchas veces nos amoldamos a sí mismo en nuestra relación con Dios, como les pasó a esos dos personajes, Ananías y Zafira, dos personas que pertenecían a la iglesia primitiva como miembros activos, que se dejaron llevar porque por el orgullo empezaron a dejar que la vanidad, ¿no?, de presumir de que habían dado mucho y todo el valor de la propiedad, y pues mostrándose abnegados, dadivosos. Como diciendo: mire, nosotros dimos todo esto, todo un lote, mire, toda la plata y pensaban que nadie se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Que es lo mismo que hacemos muchos de nosotros hoy en día. Aquí podemos ver cómo van cambiando las cosas, cómo va decayendo la moral, incluso en las mismas iglesias, ¿no?, con los cristianos. Uh-huh. Por eso que el apóstol Pablo nos dice algo en Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Mire lo importante que es esto de estar uno con sus pensamientos guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es que no conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces muchas veces decimos: pero es que no sabemos qué hacer, que no sé qué. Dios nos dio el manual, como tú lo decías ahora.
nos dio un manual para que nosotros podamos consultar, para que nosotros podamos ver toda la voluntad de Él, qué es lo que quiere. Y así como yo empiezo a conocer la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de cualquier persona que quiera ir ante Él, entonces así mismo vamos a actuar nosotros. ¿En base a qué? A su voluntad. Pero el problema es lo que tú dijiste, ¿no? Uh-huh. Qué tremendo. Es ese mundo de ideas que vienen a nuestra mente, que ¿no? llegan. Y aquí es muy claro, dice, no se adapten, no imiten las costumbres de este mundo. Dejémonos que Dios nos transforme nuestra mente, que nos renueve esta cabecita. Mire, anteriormente se sacrificaban animales para reemplazar, para que el animal recibiera el castigo que yo merecía, ¿verdad? Que eso es lo que llamaba, que era como la propiciación. ¿Y qué es propiciación? La propiciación habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida. Entonces, cuando pecamos y ofendimos a Dios, pero entonces allí la sentencia sigue viva, ¿verdad? Claro. Digamos que se aplaza, es como decir, está aplazado ese castigo. Acuérdense que la sentencia para todo ser humano es el alma que pecare, esta debe morir. Entonces, Dios permitió en el Antiguo Testamento de que un cordero, que un animal supliera nuestro, digamos, castigo, pero era algo temporal. Temporal, sí, señor. Se aplazaba el castigo, pero no era que la sentencia ya quedaba borrada, ¿no? Entonces, mire, pero hasta que llegó Jesús, el Cordero de Dios, que vino a pagar por el pecado del mundo. Él fue quien hizo una expiación, que es muy diferente a propiciación. ¿Y qué es expiación? La expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados, son cubiertos, son pagos. ¿Sí ve la diferencia tan grande? Entonces, ahora la pregunta es, ¿para quién está disponible esta expiación? Para toda la humanidad. Todo aquel que reciba a Jesús en su corazón y crea que Él es el Hijo de Dios, que lo reciba como Salvador, para todo aquel está abierta esa expiación. Que no es temporal, o sea, ahí es definitiva, ese es porque bien, ya anula, borra claro, el pecado. y esa es la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento de corderitos, de palomas y todo eso, que era una propiciación, o sea, por ahora, temporal. Dejemos esto por aquí quieto, pero usted sigue debiéndome ese dinero. Cuando viene la expiación de Jesús ya es definitivo. Anulado. Incluso el Señor dice, ¿de qué pecado me hablas? Porque Él los pecados nuestros los tira al fondo del mar. Ni siquiera se volvió a acordar de ellos. Como si nunca hubieran existido, como si nunca hubiéramos pecado. Porque esa es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Miren, ahora en el Nuevo Testamento, Dios ya no pide más sacrificios de corderos, de palomitas, de animales, de ninguna clase, ¿no? ¿Por qué? Porque la expiación de Jesús ya no necesita más sacrificios. Pero Él sí nos pide a nosotros que seamos sacrificios vivos. O sea, sin tener que llegar hasta la muerte, ahora que recibimos por gracia esta salvación de nuestras vidas, lo que debemos es de sacrificarnos nosotros mismos, adorándolo de la forma que más le agrada a Él. Y no es prestando nuestros cuerpos al pecado, imitando las costumbres de este mundo, que cada día se comporta más y más y más irracional. Precisamente es así, o sea, no prestando nuestro cuerpo. Cuando el apóstol Pablo dice, sean un sacrificio vivo, o sea, no hay que morir, seguimos vivos, pero hay que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues el sacrificio es cuando yo me veo tentado en cosas que me gustan, porque es que la tentación no es con algo que nos desagrada, o sea, a nadie le van a tentar con algo que no le gusta, ¿no? A nosotros nos gusta a la vista, nos gusta y queremos de pronto compartir o hacer lo que la tentación nos dice. Pero entonces cuando nosotros somos sacrificio vivo, es a pesar de que me gusta, no lo voy a hacer, porque quiero ser un sacrificio vivo, o sea, quiero saber de que mis deseos, mis
lo que yo estoy sintiendo en ese momentico lo pongo en, yo digamos, mengo a lo que yo claro, quiero. lo coloco en el propiciario, digámoslo así, y ahí muere ese deseo, porque es que no voy a complacer a mi cuerpo, a mi carne, sino que quiero complacer a Dios. Y sí, porque miren que el apóstol Pablo sigue diciendo que más bien nos dejemos renovar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que dejemos que Dios nos transforme en nuevas personas al cambiarnos la manera de pensar, hacer ese switch, ¿no? Mire que hay algo bien importante, y es que nosotros lo que hacemos, primero llega un pensamiento, ese pensamiento se anida aquí y de allí es que viene la acción. Sí, pero primero llega a la mente. O sea, no puede decir una persona, un matrimonio que estábamos bien y por la mañana llegó y se levantó y dijo, ay no, divorciémonos. No, eso ya venía craneándose desde hacía mucho tiempo. O una persona que cae en tentación y pecó, ay no, es que caí en pecado porque es que no, es que fue una casualidad, es que me encontré y entonces, ay, caí en pecado. No sea mentiroso. Usted cayó porque usted ya tenía en su mente lo que iba a hacer. O sea, entonces las cosas ya son premeditadas en la mente. Por eso dice el apóstol Pablo, renovemos nuestra mente, dejemos de pensar bobadas y llenemos nuestra mente de cosas que sí nos alimentan, que sí nos edifican, que sí nos ayudan a no estar pensando en esas cosas. ¿Y en qué forma podemos renovar nuestra mente, no? O sea, es cambiar como esos archivos viejos que teníamos en nuestra naturaleza vieja y muerta, por los nuevos archivos que nos da el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que es allí donde esa es nuestra base. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de seguir estudiando y continuar estudiando este Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque es que necesitamos ese resetear nuestras mentes, practicar la forma en que Dios quiere que vivamos. Así como en cada país tiene su constitución, sus normas, y cada persona que vive en determinado país, pues tienen que vivir conforme a esos reglamentos estipulados. Y asimismo es en el reino de Dios. El reino de Dios tiene también su estatuto, su constitución, y lo decíamos, tú lo decías en el mensaje pasado, ¿no? De este Sermón del Monte, que era catalogado por muchos como la constitución del cristianismo. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos la ley, la constitución. Nadie puede decir, no, es que yo cometí este error porque no sabía. El no saber no lo exime a uno del castigo. O sea, es como decir, yo voy manejando y resulta de que aquí, en este país, cuando uno llega a un stop, uno tiene que parar totalmente. No es como hacían otros, como se hacía, no sé si ahorita se hace en el país nuestro, que uno llegaba al stop y uno no veía que nadie ni siquiera paraba, sino que seguía. Incluso de noche los semáforos en rojo los saltaba uno porque inclusive le daba miedo que de pronto lo robaran a uno en ese momento. Pero aquí en este país no se puede hacer eso. Entonces, si yo llego a un stop, no hago el stop completo, no paro completamente, pues eso me puede causar, si me ve un policía me pone una multa. Y yo no puedo decir, no, es que yo no sabía, es que mi país era así. No, eso era su país, o sea, tenga la multa y tiene que pagarla. No, y de hecho, ahora que lo dices, cuando uno llega aquí para presentar su examen de conducción, uno tiene que estudiar. Le dan a uno el cuadernito y las cosas y venga y estudie y mire la Constitución. Lo mismo es espiritualmente. Nosotros tenemos esa Constitución, tenemos que leerla para saber qué es lo que debemos hacer, ¿no? Si nosotros pertenecemos ahora a un reino nuevo, que es el reino de Dios, o sea, vivimos en este país, nos acatamos a las leyes de este país, pero nuestra vida se basa en la Constitución de Dios, que no está en contra de ninguna constitución, porque todas las constituciones están sacadas de la Biblia incluso. Exactamente. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo este sermón para que vamos instaurando, metiendo esas enseñanzas en nuestra mente, en ese reseteo que vamos a hacer. Vamos a leer Mateo 5, del 13 al 16. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Miren, es muy claro. Dios quiere que seamos luz y sal. ¿Y cómo es eso? Haciendo lo correcto siempre. Mire, como hemos titulado este mensaje de hoy, ¿atendemos las señales? Una señal de que estamos enfermos espiritualmente puede ser que ya no somos luz, que por el contrario todo lo que hablamos, lo que hacemos es más de la oscuridad que de la luz. Y algo que nos podemos preguntar hoy, en este momento, es, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos siendo luz en el trabajo, en el estudio, en la casa, en nuestro vecindario, en nuestra familia? Porque si no lo estamos haciendo, posiblemente es porque nos hemos empezado a moldar a este mundo, o simplemente sí, estamos llevando una vida llena de religiosidad y estamos tratando de aparentar realmente lo que no somos. Y el gozo, esa sal, ese gustico no aparece por ningún lado. Ese saborcito que debemos de impregnar a las personas que están a nuestro alrededor. Miren, por último el Señor nos dice que hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Qué bonito es que a uno lo vean en el trabajo, donde quiera que uno esté, que uno se haga ver, se haga notar, se distinga de los demás, porque uno es diferente, uno está tratando de hacer las cosas honestamente, tratando de hacer las cosas como deben de ser. Caemos sí muchas veces, pero qué bonito es que más sea el tiempo que seamos luz y no que seamos oscuridad, y que de pronto podamos dar ese sabor, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo de hacer las cosas porque son para Dios. Uno no trabaja para el jefe, uno trabaja para Dios, y entonces cuando hacemos las cosas como para Dios, entonces uno se siente agradado y está dando luz, ¿sí? Así es. A pesar de que vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere el facilismo, y entonces hagamos esto por acá, hagamos esto la otra. Y muchas veces caemos en esas cosas también. Y en el de pronto el tomarnos más tiempo para el break, toda la cosa, el tiempo de almuerzo y las cosas estas. Entonces, pero sin embargo tenemos que tratar de siempre llevar la delantera. O sea, tratar de no caer ni ser tan estricto en tantas cosas, porque pues muchas veces uno tiene que ser un poco flexible también, pero no llegar al punto de imitar y quedar como en oscuridad también. Porque mire, muchas veces cuando se empiezan a hacer las cosas bien, a hacer lo correcto, a obedecer la palabra de Dios, empezamos a manejar bien nuestros asuntos, digámoslo. Dios nos bendice también, pero algo a lo que no debemos acostumbrarnos es a creer que las bendiciones que nosotros recibimos a diario, que son demasiadas, se vuelvan en no, es normal ser bendecidos como algo natural. ¿Por qué? Porque es que podemos perder el enfoque y pasamos a ser bendecidos, como lo creo que lo somos todos en este mundo, en este momento, a los que hemos creído, sí, a volvernos malagradecidos, a nunca darle gracias a Dios por las bendiciones que seguimos recibiendo diariamente. Hablábamos de una canción muy bonita de... El Día de las Canciones. Que cantan Alex Campo y Jesús Adrián Romero, que llama Razones para Vivir. No sé si la han escuchado, si no la has escuchado, de pronto te recomendamos que la busques. Hemos tomado unos pedacitos, voy a leerles parte de la canción. Dice: me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir.
Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Así nos pasa muchas veces a nosotros, creemos que no, es que estamos bien rodeados de bendiciones, pero nunca agradecemos. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos techo. O simplemente porque no hemos recibido lo que nosotros creemos que merecemos o que estamos esperando. Entonces muchas veces dejamos de ver las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor por estar pensando en lo que no tenemos y nos volvemos malagradecidos. Y de las cosas que una señal gravísima, una señal bastante fuerte espiritualmente para saber si estamos conectados, si estamos cerca a Dios, si no nos hemos alejado, es la gratitud. Cuando yo soy agradecido, empiezo a dar gracias por todo lo que tengo y empiezo a vivir complacido, contento, empiezo a tener sabor en las cosas, porque gracias a Dios tengo mi casa, voy a tratar de disfrutarla. Gracias porque tengo salud, bueno, voy a tratar de disfrutar el momento. Tantas cosas que nosotros tenemos la familia, Dios nos dio la salvación, Dios nos ha dado tantas cosas, pero a veces nos acostumbramos a eso y nos volvemos malagradecidos, y cuando no nos falla cualquier cosita, entonces nos enojamos. Ay, sí. ¿Sí? A veces incluso los remesones que necesitamos a veces en la vida, ¿sabe por qué son? Para que nosotros como que, estás siendo malagradecido, mira, aquí te voy a quitar estas cosas o estas otras cosas para que verdaderamente caigas en cuenta. Mire, ¿cuándo se da uno cuenta que ha tenido buena salud? Cuando le da un dolor a uno. Cuando uno empieza con un dolorcito, tengo un dolor de estómago o de cabeza, pero no se acuerda de que lleva años sin ningún dolor y en esos años no le ha dado gracias a Dios porque no ha tenido ningún dolor. Entonces, muchas veces un síntoma de ser o una señal de que debemos atender es la ingratitud. Debemos de ser agradecidos con todo lo que tenemos. Si hay mucho, gloria a Dios. Si no hay mucho, gloria a Dios también, porque hay gente que no tiene nada. Exactamente. Entonces, siempre acostumbramos a mirar para arriba, pero se nos olvida mirar quién viene. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir. Bueno, nuestra invitación del día de hoy es para que atendamos las señales, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros actos. Porque mire, sin darnos cuenta vamos cayendo, nos vamos alejando de esa comunión con el Señor, dejamos de marcar la diferencia, dejamos de ser sal, de ser luz. ¿Para qué? Para convertirnos en jueces, en verdugos, viviendo sin ningún sabor, viviendo en oscuridad. Y en el peor de los casos, tú lo acabas de decir, siendo unos mal agradecidos con Dios. Sí, esa es nuestra invitación para el día de hoy. Esperamos que el Señor nos dé a todos nos ayude con su Santo Espíritu a ser sensibles a esas señales. Como lo dijimos y como le pasó a Zafira y a Ananías y Zafira, de que ellos no se dieron cuenta que estaban haciendo. De pronto ellos lo estaban haciendo con la mejor intención. De hecho, Pedro les dice, pero ustedes, ¿por qué? Si era suyo, no tenían necesidad de mentir. O sea, no era suyo, no tenían la obligación de hacerlo. Era de ustedes. O sea, era de ustedes. Ustedes podían, si querían dar, ¿esto qué tanto que dieron? ¿Es todo? No fue todo. Ahí saqué una parte porque necesitaba comprar algo. Ok, Dios no se va a enojar por eso, pero la mentira o el querer engañar, eso es lo que nosotros nos da ese pecado que nosotros cometemos. Así como ellos, muchas veces nosotros podemos estar engañados y estamos dentro de nuestro corazón teniendo un corazón impuro, un corazón mezquino, lleno de rabia, lleno de odio, lleno de resentimiento, con malos pensamientos, con cosas que definitivamente no tenemos por qué vivir como cristianos. Tenemos que renovar nuestra mente y hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que, no siendo más por el día de hoy, vamos a orar. Claro que sí. Bueno, amado Padre, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que nos das en este día, Señor, de poder tener este tema, Señor, porque muchos de nosotros necesitamos, Señor, que no solamente nos hables, sino que también nos sacudas, Padre Santo, porque hay momentos en que somos tan tercos y somos tan débiles, Señor, que sabemos o no sabemos incluso
que estamos cayendo y estamos alejados de ti. En nuestro temperamento, en nuestro genio, Señor, muchas veces se nota esa señal de que estamos alejados de ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Señor, a ser personas que puedan entender estas señales para que nosotros podamos volver a ser luz, para tener ese sabor, ser la sal de la tierra, Señor, para que las personas puedan ver en nosotros la vida tuya, Padre Santo, que te vean a ti en nuestros actos. Perdónanos, Padre Santo, por todas las fallas, por todas las cosas en que caemos en tentación, Señor, y ayúdanos a fortalecernos cada día más, a ser mejores cristianos. Yo bendigo a cada persona que nos ve en este día, Señor, o el día que sea. Lo bendigo, Padre Santo. Bendigo a mi esposa también. Y te doy gracias, Padre Santo, por su vida. Te doy gracias por todo lo que nos das, por estos instrumentos, por todo esto que nos has permitido tener para dejarles un legado a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, Señor, que de pronto ni nos van a conocer, pero van a tener este regalo, Padre Santo, que tú nos estás ayudando a hacer para que ellos tengan una palabra viva y eficaz, Señor. Esa palabra real tuya, Señor, que viene desde ese manual que tú nos has dejado, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Y una hermosa semana. Bye.